El futuro incierto de Raúl Asencio y el debate en el Real Madrid. El Real Madrid, institución acostumbrada a convivir con la presión, los títulos y los debates interminables, vive en estos momentos una situación que ha dividido a la afición y ha generado un intenso debate en los medios. La incógnita sobre el futuro de Raúl Asencio, un joven central de la cantera que ha despertado tantas esperanzas como temores en el entorno blanco. Asencio no es un futbolista cualquiera dentro de Valdebebas. Llegó siendo un niño con un sueño, y a base de disciplina, talento y una admirable capacidad de sacrificio, fue escalando cada categoría hasta convertirse en uno de los nombres propios de la cantera madridista. Su ascenso fue meteórico. En cada división, se distinguía por una serenidad impropia de su edad, por una lectura táctica sobresaliente y por esa capacidad de liderazgo que no se aprende, que simplemente se tiene. La temporada pasada supuso su consagración definitiva. Con apenas 20 años, dio un paso al frente en el primer equipo cuando las lesiones y sanciones dejaron a la zaga sin efectivos. Lo que parecía una solución de emergencia, terminó convirtiéndose en una revelación inesperada. Su madurez sorprendió a propios y extraños. Su carácter en escenarios de máxima exigencia, como en partidos de Champions o clásicos de Liga, le granjearon respeto inmediato. La prensa lo describió como un defensor con alma de veterano y la afición, siempre exigente, lo aplaudió como si llevara años consolidado. Sin embargo, el fútbol no entiende de sentimentalismos, y menos aún en un club como el Real Madrid. La llegada de un nuevo entrenador, con una visión táctica distinta y una idea muy marcada de jerarquías dentro del vestuario, alteró de manera drástica el papel de Raúl en la plantilla. De ser una de las promesas más ilusionantes, pasó a ocupar un rol secundario, casi testimonial, lo que muchos consideran una decisión injusta y, sobre todo, peligrosa a largo plazo. El club, consciente del creciente interés en el mercado europeo, ha tasado a Asencio en 35 millones de euros. Una cifra que, en tiempos de inflación en los traspasos, parece más un precio de salida que una verdadera muestra del valor estratégico del jugador. La directiva, con su habitual pragmatismo financiero, estudia la operación como una oportunidad de reforzar las arcas y mantener la política de fichajes de grandes estrellas. Pero buena parte de la afición lo percibe como un error estratégico mayúsculo. Vender a un central con ADN madridista, con proyección y con apenas 20 años sería, a ojos de muchos, hipotecar el futuro de la defensa. El debate que se ha desatado es profundo y simbólico. ¿Vale más priorizar la competencia inmediata con jugadores de renombre, aunque ya veteranos, o apostar por el crecimiento progresivo de un canterano que puede liderar la defensa en la próxima década? ¿Debe el Real Madrid seguir siendo un club que confía en sus jóvenes talentos o resignarse a que las oportunidades reales están siempre reservadas a fichajes multimillonarios? Los aficionados que defienden la continuidad de Asencio ponen sobre la mesa argumentos de peso: su capacidad para rendir bajo presión, su entendimiento del significado de portar el escudo, su disciplina táctica y, sobre todo, su mentalidad ganadora. Incluso en los pocos errores que ha cometido, se ha notado una rápida capacidad de aprendizaje. No se esconde, no se arruga, y ese carácter lo distingue de muchos otros jóvenes talentos que no lograron dar el salto. Los clubes europeos no han tardado en tomar nota. Inglaterra e Italia ya han posado sus ojos en él. Varios equipos de Premier League ven en Asencio un central perfecto para el ritmo físico y la intensidad del campeonato inglés, mientras que en la Serie lo consideran un perfil ideal para reforzar defensas históricamente sólidas y tácticamente disciplinadas. Que rivales directos del Madrid en la élite europea se interesen tanto en él no hace más que aumentar la sensación de riesgo. Si se marcha, existe la posibilidad de que en pocos años se convierta en un referente mundial, pero vistiendo otros colores. El asunto trasciende incluso lo meramente deportivo. La cantera del Real Madrid siempre ha sido un motivo de orgullo y una seña de identidad, aunque a menudo se le critique la falta de oportunidades reales para sus talentos. Jugadores como Raúl González, Iker Casillas o Nacho Fernández demostraron que sí es posible triunfar viniendo de Valdebebas, pero cada vez son más los casos de jóvenes que, ante la falta de minutos, deben buscar su futuro lejos del Bernabéu. Vender a Raúl Asencio enviaría, según muchos, un mensaje contradictorio y desalentador para la generación que ahora mismo sueña en las categorías inferiores. Por mucho esfuerzo y sacrificio, la puerta del primer equipo podría seguir cerrada. Los madridistas, siempre apasionados, se encuentran divididos. Algunos aceptan que el club debe pensar en el presente y que la exigencia inmediata de ganar títulos requiere apostar por jugadores ya consolidados, sin margen de error. Otros, en cambio, consideran que sin apuestas valientes por los jóvenes, el club corre el riesgo de perder identidad, de convertirse en un equipo dependiente de los cheques en el mercado de fichajes. Sea cual sea la decisión, está claro que el futuro de Raúl Asencio no será un caso menor. Su destino marcará un antes y un después en la política deportiva del club. Si se queda,
representará la esperanza de que los canteranos todavía tienen un lugar en la élite blanca. Si se marcha, su salida podría convertirse en uno de esos episodios que años después se recuerdan con amargura, como cuando figuras prometedoras terminaron brillando en otros equipos tras no encontrar su sitio en el Madrid. En definitiva, el debate está servido y la afición lo sabe. El Real Madrid se enfrenta a una decisión que no solo afectará a la plantilla actual, sino que definirá la relación entre el club, su cantera y su propia identidad en los próximos años. El nombre de Jadon Sancho vuelve a sonar en el Bernabéu. En los últimos días, desde Inglaterra y Alemania han llegado informaciones que no han tardado en generar debate en el mercado europeo. El nombre de Jadon Sancho vuelve a estar sobre la mesa del Real Madrid. El extremo inglés, que hace apenas unos años se consolidó como una de las mayores promesas del fútbol mundial vistiendo la camiseta del Borussia Dortmund, vive ahora una situación muy distinta. Lo que en su momento parecía el inicio de una carrera destinada al estrellato se ha transformado en una historia llena de obstáculos, decepciones y decisiones cuestionadas. La realidad es que Sancho no atraviesa su mejor etapa. Cuando fichó por el Manchester United en el verano de 2021, procedente de la Bundesliga y con un precio cercano a los 85 millones de euros, las expectativas eran enormes. En Old Trafford lo recibieron como la pieza que podía revitalizar el ataque y devolver al club parte del protagonismo perdido en la Premier League. Sin embargo, con el paso de las temporadas, el extremo no solo no logró cumplir con lo prometido, sino que acabó siendo más protagonista por sus desencuentros internos que por su fútbol. Un fichaje que nunca despegó en Inglaterra. En el Dortmund, Sancho había sido un jugador diferencial, vertical, desequilibrante, atrevido en el 1 contra 1 y con una capacidad de generar goles y asistencias que lo colocaba entre los futbolistas jóvenes más determinantes del mundo. En Alemania jugaba con libertad, protegido por un sistema ofensivo que lo potenciaba y con un entorno que le permitía crecer sin la presión mediática que supone un gigante como el United. El salto a la Premier, sin embargo, supuso un cambio radical. Desde el inicio, Sancho se mostró irregular. Su adaptación al fútbol inglés fue más complicada de lo esperado. Sus estadísticas ofensivas bajaron de manera drástica y, poco a poco, su confianza se fue diluyendo. A esto se sumaron las tensiones con los distintos entrenadores, especialmente con Erik ten Hag, que en varias ocasiones decidió apartarlo del primer equipo debido a problemas disciplinarios y a la falta de compromiso en los entrenamientos. Hoy, con 25 años, Sancho debería estar entrando en la plenitud de su carrera deportiva, ese momento en el que los jugadores combinan juventud con madurez futbolística. No obstante, la realidad es diferente. Lejos de consolidarse como estrella mundial, su futuro es una incógnita, y cada vez son más los que dudan de que logre recuperar aquel nivel que mostró en Alemania. Interés en Italia y rumores en España. A pesar de esta situación, el nombre de Sancho todavía despierta interés en el mercado. Clubes como el Inter de Milán han seguido de cerca su caso, conscientes de que, si logra recuperar su mejor versión, podría convertirse en un arma ofensiva capaz de desequilibrar partidos importantes. Sin embargo, nadie ignora los riesgos que implica una operación de este tipo: irregularidad, dudas sobre su actitud y la sombra de una presión mediática que en Inglaterra lo sobrepasó. Lo verdaderamente llamativo es que en los últimos días su nombre también ha sido vinculado al Real Madrid. Las informaciones apuntan a que habría sido ofrecido al club blanco como una oportunidad de mercado. Pero la gran pregunta es inevitable: ¿realmente necesita el Real Madrid un perfil como el de Sancho? ¿Encaja Sancho en el Real Madrid? Para muchos aficionados y analistas, la respuesta es negativa. El Real Madrid se ha caracterizado en los últimos años por construir su proyecto deportivo sobre certezas, no sobre incógnitas. En el Santiago Bernabéu no hay espacio para experimentos ni para jugadores que arrastran más dudas que certezas. Sancho, con su historial reciente, encajaría más en un club dispuesto a arriesgar en busca de una posible resurrección futbolística, no en una institución que exige rendimiento inmediato. Además, la plantilla blanca ya cuenta con un grupo de jugadores jóvenes que están en plena proyección, especialmente en las bandas ofensivas. Incorporar a un futbolista como Sancho podría frenar la evolución de talentos que ya han demostrado compromiso, calidad y hambre por triunfar en el Bernabéu. El Real Madrid no es un laboratorio para rehabilitar carreras, sino un club que se ha definido históricamente por fichar a futbolistas de mentalidad ganadora y con capacidad para soportar la presión más alta desde el primer día. El peso de la historia y la exigencia blanca. Basta con repasar la historia reciente del club para entender por qué Sancho no encaja en el perfil que busca el Madrid. Los grandes fichajes que triunfaron en Chamartín, desde Cristiano Ronaldo hasta Luka Modric, pasando por jugadores como Vinicius o Bellingham, lo hicieron porque llegaron con hambre, ambición y la disposición de adaptarse a una exigencia única en el mundo. Quien no soporta la presión o se refugia en excusas, termina siendo devorado por la grandeza del club.
Sancho, hasta ahora, no ha demostrado tener ese carácter. En momentos clave, en lugar de crecer bajo la presión, se desdibujó. Y en un club como el Real Madrid, donde cada partido es una final y cada error se magnifica, esa debilidad puede ser un lastre insalvable. La gran pregunta. El dilema es claro, ¿merece la pena arriesgarse con Jadon Sancho? La mayoría de voces coinciden en que la respuesta es no. El Real Madrid debe seguir apostando por la solidez de su proyecto, basado en jóvenes que ya han demostrado estar listos para competir, en fichajes estratégicos que apuntalan posiciones clave y en una filosofía de continuidad que ha dado resultados exitosos en los últimos años. Aceptar la llegada de Sancho no solo sería un riesgo deportivo, sino también un mensaje contradictorio con respecto a la política de fichajes actual del club. El Bernabéu no es el lugar para probar suerte con carreras estancadas, es el escenario donde solo sobreviven los que están dispuestos a rendir al más alto nivel desde el primer minuto. Vinicius Junior sacude al Real Madrid con su deseo de salir, una bomba que pone en jaque el futuro del club blanco. El madridismo atraviesa horas de incertidumbre, de desconcierto y de agitación tras una noticia que, como un terremoto inesperado, ha sacudido los cimientos del Santiago Bernabéu. Vinicius Junior, la joven estrella brasileña que parecía destinada a convertirse en el gran referente del equipo en la próxima década, habría comunicado a la directiva su deseo firme de abandonar el Real Madrid. Lo que en principio empezó como un rumor difícil de creer, ha ido tomando forma hasta convertirse en un escenario que hoy se contempla con preocupación. El jugador habría rechazado la propuesta de renovación que le planteó el club y habría hecho saber a sus representantes que su futuro podría estar lejos de Chamartín. La noticia, filtrada a varios medios internacionales, ha generado un auténtico seísmo en el entorno madridista. El desconcierto de la afición. En la hinchada blanca reina la incredulidad. Muchos aficionados no alcanzan a comprender cómo un futbolista que llegó a Madrid siendo apenas un adolescente, que creció arropado por la institución y que vivió un proceso de maduración entre críticas, burlas y dudas, cuando todavía no era un jugador determinante, ahora decida dar la espalda a un club que lo defendió incluso en los momentos más oscuros de su carrera. Se recuerda, por ejemplo, cómo desde la directiva se blindó públicamente al jugador cuando las críticas por su definición lo convertían en un blanco fácil de tertulias y titulares. Se recuerda también cómo el cuerpo técnico insistió una y otra vez en darle minutos y continuidad, convencido de que terminaría explotando. Y no se olvida que la afición lo protegió en partidos tensos, cuando era víctima de insultos racistas en estadios rivales y el club presentó batalla en su defensa. Ese respaldo incondicional convierte su decisión en algo que muchos interpretan como una traición. Vinicius lo tuvo todo en el Madrid: confianza, paciencia, cariño y la posibilidad de convertirse en leyenda. Irse ahora es un portazo en la cara al madridismo, opinan algunos sectores de la grada. Una operación histórica en lo económico. En medio de la tormenta emocional, aparece la figura del Manchester United, el club más interesado en hacerse con sus servicios. Según filtraciones, los ingleses estarían dispuestos a ofrecer una cifra desorbitada, casi 300 millones de euros. Una cantidad que rompería todos los récords de la historia del fútbol y que colocaría el traspaso de Vinicius como el más caro jamás realizado. En términos estrictamente financieros, sería una oportunidad irrechazable. El Real Madrid ingresaría una suma colosal, suficiente para afrontar la remodelación de su plantilla con fichajes estratégicos y para garantizar estabilidad económica a largo plazo. Pero en el plano emocional, la operación sería devastadora. No se trata solo de un jugador, sino del futbolista que había heredado el testigo de Cristiano Ronaldo como nuevo símbolo de desborde, carisma y verticalidad. Perder a Vinicius ahora sería, para muchos, un golpe de orgullo más difícil de digerir que cualquier derrota deportiva. La sensación de traición dentro del club. En los pasillos del Bernabéu, el ambiente es de profunda decepción. Desde la directiva se recuerda que Vinicius fue uno de los pocos jugadores a los que se blindó con renovaciones rápidas y salarios al alza incluso antes de que alcanzara su máximo nivel. Se le dio todo: confianza, minutos en partidos clave, prestigio internacional y la plataforma incomparable que significa vestir de blanco. Ahora que debía corresponder con fidelidad y con liderazgo, la posibilidad de su marcha se interpreta como una traición a los valores del club. Y el mensaje que lanza es peligroso. Si uno de los ídolos actuales decide forzar su salida, ¿qué impide que otros sigan el mismo camino en el futuro? Un precedente con ecos del pasado. La historia del Real Madrid está repleta de episodios similares. Grandes figuras que pensaron que fuera de Chamartín encontrarían un escenario mejor y que, tiempo después, comprendieron que ninguna camiseta brilla tanto como la blanca. Casos como los de Di Stéfano, Figo, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo o incluso estrellas más recientes muestran que el club siempre supo rehacerse. El Real Madrid nunca dependió de un solo jugador.
Su grandeza se mide en Copas de Europa, en noches mágicas y en la convicción de que la institución está por encima de cualquier nombre propio. El escudo está primero, repiten como un mantra tanto los veteranos como los aficionados de toda la vida. El gran dilema. Y sin embargo, la pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Qué debe hacer el Real Madrid? Aceptar los 300 millones y dejar marchar al brasileño sería un ingreso histórico, capaz de financiar fichajes como Mbappé, Haaland o Endrick y de abrir una nueva era. Negociar para convencerlo de que siga. Mantenerlo significaría blindar al jugador más desequilibrante del equipo, alguien que ya conoce la casa y que tiene el cariño mayoritario de la afición. Sea cual sea la decisión final, no será sencilla. La certeza de la grandeza blanca. Lo único claro es que, con o sin Vinicius, el Real Madrid seguirá siendo el Real Madrid. A lo largo de más de un siglo de historia, la institución ha demostrado que ningún futbolista es indispensable. El club sobrevivió a la marcha de Puskás, de Raúl, de Cristiano Ronaldo y de tantas otras leyendas. Siempre, tras cada salida dolorosa, el Madrid resurgió con más fuerza. El caso de Vinicius puede ser un golpe durísimo para el orgullo blanco, pero no altera una verdad inmutable. La grandeza del Real Madrid no depende de un nombre, sino de un escudo, de una historia y de un espíritu que trasciende generaciones. El tiempo dirá si el brasileño recapacita y escribe nuevas páginas en Chamartín, o si su futuro se tiñe de rojo en Manchester. Lo que no cambia es la convicción de la afición. El Madrid es eterno, y ningún jugador, por brillante que sea, puede oscurecer su leyenda.